Ok, entonces lo que vamos a revisar ahora son trastornos de conducción que hemos ya dado algunas pautas en clases anteriores. Solamente ahora vamos a reafirmar un poco lo que estábamos conversando, ¿no? Bueno, este es el tejido de conducción normal del corazón. Me estoy equivocando acá. Mm, Vamos a con esta flecha nomás. Ya, entonces este es el tejido de conducción normal. Eh, Toda la generación del impulso cardíaco empieza acá en el nodo sinusal, que es el marcapaso por excelencia, ¿no? Y como ustedes verán, la conducción se va a transmitir a las aurículas, ¿no? Va a ir al nodo auriculoventricular, de ahí a través de las de His y las ramas, derecha e izquierda, se va a transmitir todo el impulso eléctrico al resto del corazón, que son los ventrículos. Entonces, todo debe seguir esta vía normal, ¿no? Todo lo que salga fuera de esta vía normal se va a llamar trastorno de conducción, ¿no? Puede ser a nivel de las de His, que pueden ser a nivel de las ramas, tanto a la derecha como a la izquierda, puede ser también a nivel de las divisiones de las izquierdas, ¿no? Por eso vamos a tener acá, podríamos tener una rama derecha que conduce mal, llamado también bloqueo de rama derecha, o una rama izquierda que conduce mal, o también llamado bloqueo completo de rama izquierda. O puede ser el bloqueo en uno de los haces izquierdos, que puede ser el haz anterior o el haz posterior, ¿no? Que es lo que le llaman los hemibloqueos, ¿no? Cualquiera de estas partes, digamos, del haz de His puede sufrir alteraciones y pueden darnos diferentes bloqueos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, si es que la rama izquierda por algún motivo, enfermedad o bloqueo, puede sufrir un retardo en la conducción, entonces uh, se forma el bloqueo de rama izquierda. Si más bien es el lado derecho, como se ve acá, se bloquea la rama derecha, entonces puede originar un bloqueo de rama derecha, ¿no? Acá lo mismo, tenemos el sistema de conducción, ¿no? Acá se puede bloquear la rama derecha, se puede bloquear la rama izquierda. La rama izquierda tiene dos haces, ¿no? Puede ser el anterior y el posterior, se puede bloquear el anterior, le llaman hemibloqueo anterior izquierdo, o posterior, o llamado hemibloqueo posterior izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, este es, digamos, un esquema normal, ¿no? Lo que ven acá abajo, acá viene el nodo auriculoventricular, ¿no? Espérame, esto de acá, ¿por qué no? Acá, el color del lápiz. Bueno, opciones de flechas. Entonces, acá tienen el haz de His, el nodo auriculoventricular, acá representado como esta línea blanca, delgada, es la rama derecha, y estos haces serían los haces de la rama izquierda, ¿no? Entonces, acá lo que ocurre es que, por ejemplo, se puede bloquear la rama derecha, entonces, perdón, puede haber un bloqueo de rama derecha acá, marcado en verde, o puede haber un bloqueo de rama izquierda acá, marcado en rojo, ¿no? En general, ¿no? Entonces, este es un esquema normal, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, el impulso cardíaco llega al nodo auriculoventricular, de ahí se reparte por el haz de His hacia la rama izquierda, la rama derecha y la rama izquierda con sus dos haces. Entonces, si esto pasa por la vía de conducción normal, entonces se va a configurar un complejo QRS normal delgado. O sea, estamos hablando de un QRS de más o menos 0,08 a 0,10 de milisegundos. ¿Por qué? Porque está yendo todo normal por acá. El camino no tiene ningún retraso, ninguna alteración. Es digamos, un camino normal, es el QRS normal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que se bloquea acá la rama derecha? Entonces, la conducción se va todo para la rama izquierda, ¿no? Y se despolariza el lado derecho por una vía diferente, anormal y aberrante. Y por lo tanto se va
se va a producir un retardo en la conducción del lado derecho y se va a producir el famoso bloqueo de rama derecha, ¿no? Lo mismo pasa con la rama izquierda, ¿no? Acá ustedes tienen la rama izquierda con sus dos haces, ¿no? Que se bloquea por alguna razón, por alguna patología, y la conducción va muy bien por el lado derecho, ¿no? Y el lado izquierdo, como está bloqueado, no se despolariza, y se despolariza tardíamente y en forma anormal por otra vía de conducción que no es, digamos, la adecuada, ¿no? Y se produce un retardo en la conducción en el lado izquierdo del corazón, y se produce el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Con sus características morfológicas, ¿no? Entonces, esto, digamos, es la explicación de por qué se ensancha el QRS, ¿no? Y yo les he estado diciendo en clases anteriores cómo en los bloqueos de rama usualmente el QR está ancho, ¿no? Si es un bloqueo de rama completo, el QRS tiene 3 cuadraditos o más, ¿no? Pero si es un bloqueo de rama incompleto, puede ser solamente 2 cuadraditos y medio, o sea, más o menos 0,10 de segundo, ¿no? Entonces el paso número 1 es medir siempre el intervalo QRS, ¿no? El QRS deben de medirlo y si ustedes lo encuentran ancho, entonces deben, ¿cómo se llama? Plantear la posibilidad de que sea un bloqueo de rama derecho o izquierdo, ¿no? Un segundito. Ya, muy bien. Entonces, la condición para diagnosticar bloqueo de rama completo es que el intervalo QRS sea mayor de 0,12 segundos o mayor a 3 cuadraditos, ¿no? Entonces, planteamos ahí que puede haber un trastorno de conducción, ¿no? Este es un esquema de un electrocardiograma normal, ¿no? Con sus diferentes derivaciones, ¿no? Acá fíjense cómo en B1 hay una pequeña onda R con una S profunda, pero el complejo QRS es delgadito acá, ¿no? Y miren la parte lateral izquierda, este es viendo B1 y B2 lo estamos viendo del lado derecho, y B5, B6 está viendo del lado izquierdo, igualito, ¿no? También tenemos una pequeña U con una onda R delgadas, no porque la vía de conducción está intacta, está yendo por la vía de conducción normal, no hay ningún problema, el QRS es angosto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la despolarización normal? Acá se despolariza el primer vector, que le llaman el vector de despolarización septal, que si lo miramos desde B1 va a tener una pequeña onda R positiva, ¿no? Después se despolariza las paredes libres del ventrículo izquierdo, que es una masa importante de ventrículo izquierdo, produciendo esta despolarización hacia abajo, que es la onda S. Entonces, en B1, en derivación B1, que es precordial, está mirando desde el corazón desde el lado derecho, vamos a encontrar esta morfología normal. R chica con S profunda, como estoy viendo acá, ¿no? R pequeña con S profunda, R pequeña que es el primer vector de despolarización septal, y la S profunda que representa a la despolarización de la masa de las paredes libres del ventrículo izquierdo. Entonces no se olviden de eso. En B1 siempre deben ver esta morfología R chiquita con una S profunda, como lo estoy acá magnificando, ¿no? Entonces, esa es la condición. ¿Qué pasa ahora cuando se bloquea la rama derecha? Cuando se bloquea la rama derecha de las de His, vamos a tener siempre el primer vector de despolarización septal, ¿no? Porque ese no está bloqueado. Entonces vamos a tener la famosa pequeña onda R de despolarización septal, ¿no? Después se despolariza el lado izquierdo, ¿no? Con toda la masa del ventrículo izquierdo y se produce la onda S profunda, ¿no? Y como la rama derecha está bloqueada, entonces el ventrículo derecho o el lado derecho del corazón se va a despolarizar de una forma anormal, por otro lado, en forma diferente, y va a producir esta tercera onda que le llaman la onda R'. Entonces, a diferencia de un electrocardiograma normal en B1, que van a encontrar una onda R chiquita con una S profunda, en el bloqueo de rama derecha, en el mismo B1 van a encontrar este patrón trifásico, que es la RSR', que representa el trastorno de conducción de la rama derecha. Y lo que le habíamos hablado inicialmente en unas clases anteriores como orejas de conejo,
B1, ¿no? Entonces acá tienen, este es el criterio, esta es la morfología del el complejo QRS visto en B1 en los pacientes que tienen de rama derecha. La onda R del primer vector de despolarización septal, la onda S de la despolarización de las paredes libres del ventrículo izquierdo, y esta siguiente onda R' que presenta la rama derecha que se está despolarizando de otro lado en forma anormal, en forma aberrante, ¿no? Como hay una despolarización anormal y aberrante, entonces también tenemos una repolarización anormal también, ¿no? Entonces acá tenemos el patrón R, S, R', que es trifásico, predominantemente positivo, ¿no? Con un QRS de mayor duración, más de 0,12, y con cambios en la repolarización, ¿no? Eso es el que le llaman el famoso patrón de orejas de conejo, ¿no? Que es el famoso bloqueo de rama derecha. QRS ancho, patrón trifásico en B1, ¿no? Y QRS eminentemente positivo en B1, ¿no? No es como acá, ¿no? Como estamos viendo acá en BU, que es eminentemente negativo el complejo QRS, ¿no? En cambio, en el bloqueo de rama derecha, el QRS es eminentemente positivo, como lo ven acá, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las derivaciones o perdón, los vectores desde el plano transversal, acá tenemos B1, B2, B3 que están viendo el lado izquierdo, perdón, derecho, y B5, B4, B5, B6 que están viendo el lado izquierdo. Entonces en B1 y en B2 vamos a ver este primer vector de despolarización septal representado como esta onda R chiquita. Ves viene el segundo vector de las paredes libres y va a producir la onda S profunda. Si estos dos mismos vectores lo vemos desde el lado izquierdo, o sea, el lado opuesto, vamos a ver que el primer vector septal se va a alejar de B5 y B6, por lo tanto va a producir una onda Q chiquita, ¿no? Y después cuando se despolariza la masa del ventrículo izquierdo va a producir una onda R grande. O sea, esto de acá, B1 y B2 es lo mismo que B5 y B6, pero vistos del lado opuesto. B1 y B2 están mirando del lado derecho y B5 y B6 están mirando del lado izquierdo. Los mismos vectores que estamos señalando. Primer vector de despolarización septal y segundo vector de las paredes libres. ¿Qué pasa en el bloqueo de rama derecha? Siempre va a haber el primer vector de despolarización septal, que en B1 vamos a ver representado por una onda R chiquita. Y viene el segundo vector de despolarización de las paredes libres, que es esta onda S profunda, y el ventrículo derecho o el lado derecho del corazón se va a despolarizar en forma anormal por otra vía diferente. Por eso va a configurar un QRS ancho con una onda R' elevada, ¿no? Entonces acá tenemos el patrón R, S nuevamente R'. Lo podemos encontrar en B1 y en B2 que están mirando al corazón desde el lado derecho, ¿no? Y por el otro lado, vamos a ver más bien la Q chiquita, ¿no? Del primer vector de despolarización septal, la onda R grande es las paredes libres y la siguiente onda es la onda S ancha y profunda, que le llaman S de morada, o S empastada también le llaman, que representa la activación del lado derecho del corazón. Si ustedes, como les decía, ven un QRS ancho, miran B1, B2, tiene patrón RSR' en orejas de conejo, con QRS eminentemente positivo, y si en B5, B6 ven onda S profunda, ancha y demorada, estos son criterios de bloqueo de rama derecha. Acá es lo mismo, ¿no? Pero visto desde el plano frontal, ¿no? Aquí esto es normal, digamos, la onda R con la onda S, y acá la onda Q con la onda R en B6, ¿no? Este es, digamos, el electrocardiograma normal, y cuando se produce el bloqueo de la rama derecha, se produce pues el patrón trifásico de RSR' y la onda S ancha y empastada en B6, ¿no? Por la activación anormal. Y acá lo pueden ver en este electrocardiograma, fíjense cómo acá tenemos tenemos, digamos, en forma rápida un QRS ancho, ¿no? Definitivamente ustedes ven acá y se dan cuenta que el QRS es ancho. Entonces, cuando tienen un QRS ancho que es de 0,12 o más, o 3 cuadraditos o más, hay que ver si hay, digamos, un patrón de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Se van a B1,
y de ahí se van a B6. En B1 o en B2, si quieren, miren el patrón trifásico de la RS' con QRS eminentemente positivo, ¿no? Patrón de orejas de conejo con cambios de repolarización. Y miren en B5 y en B6, que es el lado izquierdo del corazón, tienen la onda S ancha, demorada o empastada, ¿no? Que se debe a que la rama derecha está bloqueada y por lo tanto la activación del lado derecho del corazón tiene que ser por otro lado en forma anormal, retrasado, y por eso que el QRS es ancho, ¿no? Entonces, como les digo, el paso 1 era evaluar el ancho del QRS, si es ancho, y el paso 2 que viene a evaluar derivaciones precordiales B1, B2 y B5 o B6 y buscar los criterios de bloqueo de rama derecha, en este caso lo que estamos conversando, ¿no? Acá están, digamos, ya en forma textual los criterios diagnósticos de bloqueo de rama derecha: un QRS de más de 0,12 segundos, patrón RSR' en precordiales derechas B1, B3, y la onda RS con una onda S ancha y empastada en derivaciones izquierdas de 5 B6, también se pueden ver en 1 y ABL, que son también derivaciones del lado izquierdo, ¿no? Y así como se polariza en forma anormal, tiene que haber también alteraciones de la repolarización en el lado derecho en forma anormal también, representadas como ondas T negativas. ¿Para qué sirve diagnosticar bloqueo de rama derecha? Nosotros podemos encontrar bloqueo de rama derecha en varias patologías cardíacas, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad coronaria, ¿no? En cardiopatía hipertensiva, ¿no? En cardiopatías que produzcan afectación del lado derecho, como la hipertrofia del ventrículo derecho, o enfermedades cardíacas congénitas, como por ejemplo la comunicación interauricular. Entonces, el rama derecha podemos encontrarlo en varias patologías. Si encontramos a un paciente con bloqueo de rama derecha, estamos obligados a buscar algo más, ¿no? Pero de hecho también puede ser un patrón normal en muchas personas. Muchos de nosotros podemos tener bloqueo de rama derecha sin que tengamos una patología de fondo, ¿ok? Pero si el paciente pues tiene antecedentes, tiene hipertensión arterial, tiene historia de haber tenido un infarto, tiene historia de un soplo de nacimiento, o tiene un problema, digamos, eh, del ventrículo derecho, entonces estamos obligados a descartar que haya una cardiopatía de fondo frente a este bloqueo completo de rama derecha, ¿no? Pero si no tenemos absolutamente nada de esto y tenemos un paciente con un bloqueo de rama derecha que está asintomático, que es todo normal, entonces no necesariamente puede tener una patología, ¿no? Entonces por eso el bloqueo de rama derecha se puede encontrar en sujetos normales. De repente les tomamos un electro a algunos de ustedes que son sanos y encontramos en algunos de ustedes bloqueo de rama derecha sin que eso signifique que estén mal del corazón, ¿no? En embolia pulmonar también se puede encontrar, por ejemplo, los pacientes que hacen un PEP agudo, podemos encontrar este bloqueo de rama derecha también, en coronaria, como les digo, en comunicación interauricular es muy frecuente, carditis aguda, por ejemplo, esa pacientita, no sé si vieron esa noticia de la pacientita que hizo una difteria cardíaca, ¿no? Hizo difteria, hizo una miocarditis, ¿no? Y los electrocardiogramas que tenía esta niña tenían bloqueo de rama derecho alternante, ¿no? Que significaba una miocarditis, estaba diciendo una miocarditis, ¿no? Al final se murió pues con una miocarditis fulminante, ¿no? Puede ser también sobrecarga del ventrículo derecho por alguna razón, ¿no? Por pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tiene el bloqueo de rama derecha, QRS ancho. Miren, B1, oreja de conejo, y en B6, la onda S ancha y empastada, ¿no? Tiene un ejemplo de un electrocardiograma con un bloqueo de rama derecha. Fíjense, eh, si ustedes miran así el electrocardiograma en forma panorámica, ¿no? Van a ver que el QRS se va ancho, pues, ¿no? Si probablemente lo miden, van a encontrar que está ancho, tiene 3 cuadraditos. No, miren B1, ven este pequeño RS y una R' un poco más alta, ¿no? En B1 y en B2 también. Son el patrón de orejas de conejo. Y miren, en B5 y en B6 tiene una onda S ancha y demorada, igual que en D1, ¿no? Y los cambios de repolarización, así como se polariza mal, se repolariza mal. También tiene cambios de repolarización en B1 y B2. Este es un bloqueo de rama derecha.
¿no? Un ritmo sinusal. Aquí hay otro bloqueo de rama derecha, fíjense, miren, B1 tiene una onda E chiquita con una S más chica también y una R más alta, ¿no? QRS eminentemente positivo, cambios por la repolarización, y en B5 y en B6 pueden ver esta onda S anchita, empastadita, igual que en 1, ¿no? Cuando hablamos de bloqueo de rama derecha incompleto, cuando el complejo QRS no dura en ancho, 3 cuadraditos o 0,12 segundos, un poquito menos, ¿no? 0,11, 0,10 puede ser, pero que tiene todos los criterios que estamos viendo, que no llega a 0,12, entonces ese paciente puede ser, digamos, diagnosticado un bloqueo de rama derecha incompleto, ¿no? Porque tiene todos los criterios de bloqueo, solamente que el ancho del complejo QRS no es más de 0,12, ¿no? Es menos de 0,12, ¿no? Ese es el bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama izquierda es más o menos algo parecido, ¿no? Acá, por ejemplo, la onda, perdón, la rama izquierda es la que está bloqueada, ¿no? Entonces, en este caso, a veces nosotros esa primera onda R de despolarización del septum no la vemos, ¿no? Y de frente vemos que el ventrículo izquierdo se activa, pero como el lado izquierdo está bloqueado, la activación empieza por el lado derecho y de ahí se activa todo el resto del corazón en forma anormal. Entonces por eso es que en B1 se produce una onda eminentemente negativa, porque toda se está activando en forma normal hacia el lado izquierdo del corazón. Entonces va a provocar en B1, que está mirando desde el lado derecho, una deflexión netamente negativa, ¿no? Así, a diferencia del bloqueo de rama derecha, se ve el QRS eminentemente positivo, en el bloqueo de rama izquierda se ve eminentemente negativo. Muchas veces no vemos el primer vector de polarización septal, esa R chiquita normal, que se debe producir, no la vemos porque se activa en forma normal, o sea, se activa para atrás. Entonces, porque la rama derecha está, perdón, la rama izquierda está bloqueada. Entonces se va a formar lo que le llaman un QS, ¿no? Y que a veces puede hacer confundir con zona de necrosis, ¿no? Porque la necrosis también se ve como un QS. Pero cuando tenga un QS, puede ser o es un bloqueo completo de rama izquierda o es una zona de necrosis antigua, ¿no? La secuencia, fíjense cómo al no despolarizarse la rama izquierda, entonces el septum ya no se despolariza de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y por eso es que en algunos casos desaparece el primer vector de despolarización septal y todo el resto de la masa del ventrículo izquierdo se despolariza en forma anormal. Por eso es que se produce este famoso US, incluso a veces puede estar mellado, ¿no? Hay una melladura acá y los cambios de la repolarización por la despolarización anormal. Entonces les vuelvo a repetir acá, fíjense cómo esta es una activación normal, ¿no? Acá tenemos los derivaciones B1 y B2, y acá B5 y B6, acá están mirando del lado derecho, y aquí están mirando del lado izquierdo. Entonces el primer vector de despolarización se acerca al lado derecho, entonces por eso se inscribe una pequeña onda R en B1 y B2, y que en B5 y B6 ese primer vector de despolarización está receptado por esta onda pequeñita negativa, onda pequeña. Después viene el segundo vector, que es la de las paredes libres, que se aleja del lado derecho, por eso se inscribe una onda S profunda, en B1 y B2, y en B5 y B6 también se inscribe una onda R alta, ¿no? Es lo normal, ¿no? Visto del lado derecho y visto del lado izquierdo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el bloqueo de rama izquierda? A veces los vectores no se activan, los vectores del septum no se activan como deberían activarse. En algunos puede ser que sí se active el primer vector de polarización septal, podemos encontrar una onda R chiquitita. En algunos casos se puede ver una onda R chiquita, pero después se ve el siguiente vector, que es de toda la pared libre del ventrículo izquierdo, como una onda S bien profunda, ¿no? Lo mismo en B6 y en B5, usualmente no se ve onda Q. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización septal está desplazándose para otro lado. Pero en ocasiones podemos ver, sí, un pequeño vector de despolarización del septum que le vemos acá con una pequeña onda Q. Y después la siguiente onda R. Pero lo común es que no se vea ni acá onda R, se ve un QS completo, ni acá una onda Q, sino de frente una onda R, R' ancha,
en B6 y en B5, ¿no? Por el bloqueo de rama izquierda, pues, se tiene que estar activando en forma normal, ¿no? Entonces acá, usualmente en B1 no vemos esta onda R, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos vemos un QS directamente. Y en B5 y en B6 lo que ves es la onda R sin onda Q. Y los cambios de repolarización respectivos, ¿no? Todo en el marco de un QRS ancho, ¿no? Entonces, en el bloqueo completo de rama izquierda, en B1 se puede registrar un complejo RS, o sea, miren esta pequeñita onda R y el resto es prácticamente pura onda S, ¿no? O de frente podemos encontrar un QS, ¿no? Acá no hay ninguna onda R, nada, y de frente hay una onda negativa completa, un infarto, ¿no? Y entonces eso está en relación a que si se activa el primer vector de despolarización septal, ¿no? Si se va hacia adelante o si se va atrás, ¿no? Ya eso depende de los fases, pero como les digo, en la mayoría no vamos a encontrar una onda R pequeñita, pero en algunos sí, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, pero ya en el plan frontal, ¿no? Y acá tenemos el electrocardiograma del bloqueo de rama izquierda. Fíjense, también ustedes lo miran de lejos. Y esto lo primero que decimos es que el QRS definitivamente es ancho, pues, ¿no? Un QRS bien ancho. Si ustedes lo quieren medir, pueden medir hasta 4 cuadraditos acá, sobrado, ¿no? Miran B1 van a encontrar el QRS eminentemente negativo, el bloqueo de rama izquierda. Aquí hay una pequeña onda R, el primer vector de polarización septal. Y en B6 ven el patrón RR', eminentemente positivo, los cambios de la onda T, ¿no? Por el bloqueo de rama izquierda. Entonces, paso 1 es medir el QRS, ya tienen QRS ancho. Paso 2, mirar B1, B2, B5, B6 y buscar criterios o de bloqueo de rama izquierda o de bloqueo de rama derecha, ¿no? Y aquí está en forma textual. Criterios diagnósticos de bloqueo de rama izquierda, el QRS ancho mayor de 3 milímetros o 3 cuadraditos o 0,12 segundos, ¿no? Onda R ancha, con empastamiento medio de derivaciones izquierdas en B5 y B6, ¿no? En derivaciones izquierdas y los cambios de la onda T y del ST secundarias a la repolarización, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos bloqueo de rama izquierda en los pacientes, ¿no? Número uno, siempre es indicativo de cardiopatía subyacente, ¿no? Es a diferencia, por ejemplo, del bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha, de repente, lo podemos encontrar en sujetos sanos, ¿no? Y les vuelvo a repetir, de repente hago un electrocardiograma a todos ustedes, y de los 12, 18 que están presentes, por ahí salen 2 o 3 con bloqueo de rama derecha y no es anormal, puede ser normal, ¿no? Sin embargo, en el bloqueo de rama izquierda, casi siempre, el bloqueo de rama izquierda es indicativo de una cardiopatía subyacente. En otras palabras, si ustedes encuentran bloqueo de rama izquierda, siempre busquen que el paciente tenga alguna cardiopatía. Siempre busquen algo malo está pasando. No así en el bloqueo de rama derecha, que puede ser completamente normal. En el bloqueo de rama izquierda es muy raro que no encuentren ninguna cardiopatía subyacente, ¿no? Entonces hay que buscar, y una de las más frecuentes es cardiopatía coronaria, cardiopatía hipertensiva también, ¿no? Tenemos en el infarto de miocardio, tenemos en hipertensión arterial, en estenosis aórtica también encontramos muy frecuentemente bloqueo de rama izquierda. Por eso si ustedes encuentran un paciente con un soplo sistólico y aórtico y un bloqueo de rama izquierda, es posible que esté enfrente a una estenosis valvular aórtica. Pero también la tenemos en las miocardiopatías, especialmente en la miocardiopatía dilatada, en la cardiopatía trófica, en algunas cardiopatías congénitas, y es muy raro que un sano tenga bloqueo completo de rama izquierda. Es muy, muy raro. No es como el bloqueo de rama derecha, ¿no? Lo mismo en relación al ancho del complejo QRS, ¿no? Pacientes que tienen todos los criterios de bloqueo de rama izquierda, pero no tiene QRS a tener 0,12 segundos, es un poquito menos, 0,11, 0,10. Entonces a eso le llaman bloqueo incompleto de rama izquierda, ¿no?
En relación al eje, normalmente, pues, si existe un bloqueo completo de rama izquierda, el eje debe desviarse para la izquierda, ¿no? Como acá, por ejemplo, que está en -60. Y acá tenemos un ejemplo de bloqueo de rama izquierda, lo mismo, ¿no? Si ustedes ven más o menos esto en panorámica, van a encontrar que el QRS está ancho, ¿no? 0,12 cuadraditos, 3 cuadraditos, perdón, 0,12 segundos. Miran, B1 es eminentemente negativo, aquí prácticamente no hay R, tampoco como si fuera un infarto, ¿no? Y miran, B6, B5 tiene patrón RR', ¿no? Con las T negativas, y este es un bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? Este es otro ejemplo, también igual, QRS ancho, miren B1, QRS eminentemente negativo, aquí sí vemos una pequeñita onda R, pero con una onda S profunda, B1 y B2. Miramos B5 y B6 y encontramos el patrón RR', con los cambios de repolarización, bloqueo de rama izquierda, ¿no? Esto es lo que le decía, pues los trastornos, cuando existen alteraciones de la repolarización, están relacionados con el trastorno de conducción. O sea, está conduciendo mal por la rama derecha, se repolariza mal también. Entonces, siempre que encontremos bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, vamos a encontrar alteraciones de la repolarización, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Esto también es un bloqueo de rama derecho. Miren el ancho que es del QRS, que está a más de 0,12 cuadraditos. Y en B1 ya este QRS es eminentemente positivo, tiene patrón trifásico RSR', con la onda T negativa, y en B6, chicos, se encuentran una onda S ancha y empastada, ¿no? Este es un bloqueo de rama derecha. No salió el título. De nuevo miramos, nuevamente QRS ancho, miramos B1, QRS eminentemente negativo, como si fuera un infarto, aquí de repente una pequeñita onda R, pero en B5 y B6 tiene R, R en B5 y B6. Entonces este es un bloqueo de rama izquierdo, ¿no? Ya, esto es otra cosa importante. Cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, como este de acá, o como este, no, o como este de acá, acá enmascara casi todo. O sea, cuando ustedes tengan un bloqueo de rama izquierdo, como este de acá, no pueden diagnosticar hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque el bloqueo de rama lo oculta. No se puede diagnosticar tampoco infarto antiguo de miocardio, porque también lo oculta el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Pues por eso les pongo acá así. A diferencia del bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama derecha no enmascara un infarto ni isquemia miocardio. O sea, en otras palabras, en presencia de bloqueo de rama derecha, podemos hacer diagnóstico de hipertrofia, isquemia, infarto. Pero en presencia de bloqueo de rama izquierda, casi todo está enmascarado. Es un poco difícil hacer diagnóstico de infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda. Existen criterios, ¿no? Existen criterios que se pueden hacer diagnóstico, pero digamos que en la práctica es un poco difícil hacer diagnóstico de infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda o de hipertrofia en presencia de bloqueo de rama izquierda. Eso prácticamente oculta todo, ¿no? Bueno, eso es en relación a los criterios de bloqueo de rama derecha y los bloqueos de rama izquierda. O sea, acá tienen la rama derecha bloqueada o la rama izquierda bloqueada. Pero a veces se pueden bloquear las ramas, las subsiguientes ramas de la rama derecha, perdón, de la rama izquierda, es el fascículo posterior o el fascículo anterior. Y usualmente eso lo que conlleva son más que todo a cambios en el eje, ¿no? Este es el eje normal, ¿no? Cuando existe un hemibloqueo anterior izquierdo, el eje se desvía para la izquierda. O cuando existe un bloqueo del fascículo posterior, el eje se desvía hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, todo esto en el plano frontal, ¿no? Ya hemos visto más así, y eso configura algunos patrones, ¿no? Por ejemplo,
en el hemibloqueo anterior izquierdo, en D1, el QRS es eminentemente positivo, y en cambio en las derivaciones 2, 3 y ABF, que miran desde abajo al corazón, tienen este patrón eminentemente negativo, ¿no? Como acá, por ejemplo, tienen acá D1, pero miren D2, D3 y ABF. El QRS es eminentemente negativo, por lo tanto el vector está apuntando hacia el lado izquierdo, ¿no? Esto sería un hemibloqueo anterior izquierdo. Usualmente, cuando el criterio del eje para diagnosticar hemibloqueo anterior izquierdo, es que el eje sea menos de menos 60. O sea, si está menos de 60, el criterio de hemibloqueo anterior izquierdo, con otros, digamos, valores más que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces acá están los criterios en forma textual de hemibloqueo anterior izquierdo, fíjense. Desviación del eje a la izquierda usualmente desde menos 45 hasta menos 90 grados. Promedio 60. ¿No? Unos dicen de que a partir de menos 45 podemos estar hablando de hemibloqueo anterior izquierdo. Pero hay otros que son más estrictos y hablan de menos 60 grados. Y bueno, y usualmente la mayoría de nosotros tomamos ese criterio de menos 60 grados, ¿no? La duración del QRS puede ser normal, ¿no? El otro criterio es que haya pobre progresión de R de B1 a B3, ¿no? O sea, que la onda R no va incrementándose desde la derivación B1 a B3 y permanezca chiquita de B1, B2 y B3, ¿no? Con ese se profunda en vesico, y este patrón RS, ¿no? En derivaciones 2, 3 y en ABF, ¿no? Es un bloqueo anterior izquierdo, por ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, el eje donde está, el eje está en menos 60, ¿no? Y sí, hay una ligera, pobre progresión de B1 a B3. Pero acá el eje definitivamente es menos de menos 45, ¿no? Y miren este patrón, R chiquita con S profunda en D2, R chiquita con S profunda en D3 y R chiquita con S profunda en ABF. Entonces estos son criterios de hemibloqueo anterior izquierdo o bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda de las de His, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo, miren, por ejemplo, acá, ¿dónde está el eje acá? En la masa isoeléctrica, será la masa isoeléctrica es ABR, ¿no? Que tiene, digamos, la misma cantidad de cuadraditos hacia arriba y hacia abajo. Pues acá contamos 90, menos 30, más 30, menos 60. Entonces el eje está en menos 60. Miramos de un positivo, o sea que está a la izquierda, desviado hacia menos 60 grados. Ahora miramos D2, D3 y ABF, fíjense, R chiquita con S profunda, en D3 y en ABF también. Entonces en mi bloqueo anterior izquierdo. Bueno, esta es la parte teórica, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Bueno, en mi bloqueo posterior, este es, digamos, el fascículo izquierdo, este es la rama anterior y este es el fascículo posterior, que este es el sitio donde está bloqueado, ¿no? Acá es al revés, el eje ya no se va para la izquierda, sino el eje se va para el lado derecho, ¿no? En mi bloqueo posterior izquierdo. Estos son los criterios. La duración del QRS puede estar normal, puede estar ancha, bueno, eso ya depende de lo que haya también de fondo, no hay cambios del ST. Fíjense, desviación del eje a la derecha, más de 110. ¿No? Hemos hablado de que normalmente el complejo, perdón, sí, el eje del complejo QRS puede estar como máximo 100, 110 grados, ¿no? Pero ya si tenemos más de 110, de eje desviado a la derecha, ya hay que pensar en una hipertrofia del ventrículo derecho que se está llevando el eje a la derecha, o tiene un hemibloqueo posterior que se está llevando el eje a la derecha, ¿no? Y bueno, después tenemos el patrón RS en 1 y en ABL, que vamos a ver más adelante, y que no haya otras causas de desviación del eje a la derecha. Eso quiere decir de que no hay hipertrofia del ventrículo derecho. Ojo con eso, ¿ah? El eje puede estar desviado a la derecha, pero si existe hipertrofia del ventrículo derecho, entonces ese eje desviado a la derecha es por hipertrofia del ventrículo derecho y no por un hemibloqueo posterior. La condición para diagnosticar hemibloqueo posterior, eje a la derecha, es que no existe hipertrofia del ventrículo derecho. Eso lo miramos en B1, ¿no?
Fíjense, acá tienen un eje desviado a la derecha, ¿no? Con morfología R S profunda y más bien las ondas R positivas en D2, en D3 y en ABF. ¿No? Eje para la derecha, más de 110, este puede ser un hemibloqueo posterior derecho, ¿no? Ponemos acá las precordiales para ver si no existe hipertrofia del ventrículo derecho. Pues si no existe hipertrofia del ventrículo derecho en B1, B2, B3, entonces estamos frente a un hemibloqueo posterior, ¿no? Izquierdo. Podemos ver también unas pequeñas ondas Q con R altas en 2, 3 en ABF. Y entramos a lo que le llaman el bloqueo bifascicular, ¿no? El bloqueo bifascicular tenemos bloqueo de rama derecha con mi bloqueo anterior izquierdo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos criterios de bloqueo de rama derecha con criterios de hemibloqueo anterior izquierdo, bifascicular. O podemos también tener, aquí tenemos otro bloqueo de rama derecha con hemibloqueo izquierdo, bloqueo bifascicular. O podemos tener hemibloqueo posterior izquierdo con bloqueo de rama derecha, también bloqueo bifascicular, ¿no? Acá tenemos bloqueo de rama derecha con hemibloqueo posterior izquierdo, bifascicular. Y cuando tenemos trifascicular, cuando tenemos un bifascicular junto con un PR prolongado, ¿no? De más de 20 milisegundos. Entonces eso le llaman bloqueo trifascicular. Entonces, ¿qué cosa es un bloqueo trifascicular? Es bloqueo de primer grado, bloqueo de rama derecha y mi bloqueo anterior izquierdo, ¿no? Tres cosas están bloqueadas, ¿no? Puede ver la otra combinación también, ¿no? Ok. Entonces, esto de acá, como ustedes pueden ver, es un bloqueo de rama derecha clásico. Miren el B1 eminentemente positiva, URS ancho, las ondas S anchas en B5 y en B6, ¿no? Demoradas. Y el patrón RS' de oreja de conejo. Este es un bloqueo de rama izquierda, ¿no? El QRS está ancho, el B1 se ve eminentemente negativo, el QRS, y el patrón RR en B5 y en B6 de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Este es otro bloqueo de rama izquierda. Este es otro bloqueo de rama izquierda. ¿No? Acá se ve, bueno, una pequeña onda R chiquitita. Que a veces se puede ver o a veces se ve un QS. Es un bloqueo de rama derecha con el patrón acá trifan B1, RSR', oreja de conejo, 5 de 6, onda S ancha y empastada, y en D1 también, ¿no? En rama izquierda, miren, en B1 netamente negativo el QRS, con un QRS ancho. Este es un bloqueo de rama. Por ejemplo, esto podría pasar como un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Acá hay una onda R chiquita, con una S profunda, y acá pues como un patrón RR', ¿no? Bloqueo de rama izquierda. Bueno, Wall Parkinson White ya hemos revisado también alguna práctica. El problema del Wall Parkinson White es de que este es un corazón normal, entonces toda la generación del impulso del nodo sinusal va hacia el nodo auriculoventricular, ¿no? De ahí se reparte en el haz derecho y el haz izquierdo, se despolarizan. Todo esto, digamos, produce un QRS angosto, ¿no? Lo que pasa acá en el Wall Parkinson White, en el Wall Parkinson White, acá tenemos una vía accesoria. O sea que hay un hilo de conducción como acá en este lado también. Entonces, el estímulo no solamente baja por la vía de conducción normal, sino baja también por la vía accesoria. Por lo tanto, se produce un QRS ancho, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá el estímulo del nodo sinusal va por la vía de conducción normal y produce un QRS angosto. Pero cuando va por las dos vías, por la normal y por la vía aberrante, produce un QRS ancho con una onda delta, ¿no? Que es la clásica onda delta del síndrome de preexcitación, ¿no? Que no sé si aquí hay un... Sí, aquí hay un... ¿no? Acá entonces acá fíjense cómo tenemos el haz aberrante, ¿no? Entonces el nodo sinusal dispara, ¿no? Y se va el impulso tanto por la vía de conducción normal como por la vía aberrante.
produce por eso un QRS ancho, un PR corto, ¿no? Y cambios de repolarización con la onda delta, ¿no? Entonces, esto forma como un circuito, ¿no? Porque tienes acá la vía aberrante y acá tienes la vía normal. Entonces, a veces las taquicardias pueden ir por la vía normal y regresar por la vía aberrante y producir un circuito que nosotros le llamamos macro reentrada, ¿no? Pero a veces un extralatido puede ir más bien bajar por la vía aberrante y subir por la vía normal, ¿no? Y también producir un fenómeno llamado reentrada, pero en forma inversa, ¿no? Entonces, ese es el problema del Wolff-Parkinson-White, que produce este tipo de arritmias, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de Wolff-Parkinson-White? Son QRS ancho, R corto, onda delta y cambios de repolarización, ¿no? Tienen, fíjese, ya más exagerado el PR cortito, acá, con la onda delta, el QRS ancho, ¿no? Que también se puede ver acá. Acá lo mismo, fíjense, el PR cortito, pues es necesario que siempre midan, porque cualquiera uno ve y bueno, ahí así ve onda P, sí tiene onda P, nada más. Pero hay que medirla, ¿no? Este PR es muy corto, a lo mucho es 2 cuadraditos, ¿no? Acá se puede ver onda delta, aquí también onda delta, el QRS ancho, el PR corto, cambios de repolarización. Este es un Wolff-Parkinson-White, ¿no? Entonces, como les decía, se pueden producir vías de tipo circuitos de reentrada, de macro reentrada. Entonces, con un extralatido bajar por la vía normal y regresar por la vía aberrante, ¿no? Esto va a producir taquicardias de QRS angosto, pero a veces baja primero por la vía aberrante y regresa por la vía normal, y esto va a producir taquicardias de QRS ancho. Entonces, esas dos taquicardias pueden formar en el Parkinson-White, ¿no? Entonces, baja por la vía normal, acá, y regresa por la aberrante, o baja por la vía aberrante y regresa por la vía normal, ¿no? Esa vía aberrante le llaman el haz de Kent, así como el muñeco, el esposo de la Barbie es el Ken, es el haz de Ken, ¿no? Esa es la vía aberrante. Entonces pueden haber taquicardias por reentrada, ¿no? Que usualmente acompañan al Wolff-Parkinson-White, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen una taquicardia de QRS ancho, ¿no? Y eso es porque la taquicardia está bajando por la vía aberrante y está regresando por la vía normal, ¿no? A eso le llaman antidrómico, ¿no? Y, o si no, a veces se presenta taquicardias de QRS angosto, porque está bajando por la vía normal y regresa por la vía aberrante, que es al revés de esto de acá, ¿no? Acá. Baja por la vía normal y regresa por la vía aberrante. Entonces, te da taquicardias de QRS angosto, llamadas ortodrómicas, ¿no? Entonces, estas son ortodrómicas y las de QRS son antidrómicas, que baja por la vía aberrante y regresa por la vía normal, ¿no? Entonces, ese es en relación a trastornos de conducción. Unas pocas palabras para ver algunas arritmias, ¿no? La taquicardia sinusal no es una arritmia, pues, sino se las pongo porque a veces pueden existir, pues, muchos casos de taquicardia sinusal que pueden ser interpretados como una arritmia cardíaca, ¿no? Y se los digo porque acá a veces mandan interconsulta de las salas por arritmia cardíaca y es una taquicardia sinusal nada más, ¿no? Y eso no tiene nada que ver el cardiólogo. El cardiólogo no está para ver taquicardias sinusales, pues, ¿no? Eso hay que descartar, pues, ¿no? Si es una taquicardia sinusal, ¿por qué? Por fiebre, por dolor, por ansiedad, por deshidratación, por hipovolemia, por anemia, por neumonía, poxemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una taquicardia sinusal, como esta, por ejemplo, ¿no? Que tiene, nos aseguramos que tenga una onda que tenga todas las características del ritmo sinusal, pero está con la frecuencia alta. Es una taquicardia sinusal que no amerita ningún tipo de medicación, sino que hay que resolver el problema de fondo. El paciente está chocado, el paciente está séptico, tenso, deshidratado, hipovolémico, ha perdido sangre, ¿qué cosa ha pasado? ¿No? Esa es, digamos, esa es la taquicardia sal.
¿no? Acá tienen todos los criterios de ritmo sinusal. No es una taquiarritmia, una taquicardia sinusal que debe ser reactiva a algo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de una taquicardia sinusal? El tratamiento de la enfermedad de fondo, pues, ¿no? Si tiene una neumonía, ponerle oxígeno, hidratarlo, darle sus antibióticos para la fiebre, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? No vas a llamar al cardiólogo para tratar una taquicardia sinusal, ¿no? Esto sí, ¿no? Estos son extrasístoles auriculares, son, digamos, son focos que distan la aurícula en un sitio diferente del nodo sinusal. Tanto como ustedes pueden ver acá, la contracción se adelanta, ¿no? Porque fíjense, este RR, perdón, este intervalo PP, ¿no? La siguiente onda P debe estar por acá más o menos. Pero ¿qué pasó? Esta se adelantó, ¿no? Es un latido prematuro, como los prematuros nacen antes de tiempo. Y fíjense que la morfología de la onda P es diferente a las P sinusales normales. Entonces, esta es una contracción auricular prematura o extrasístole auricular, ¿no? Acá fíjense cómo tienen el ritmo sinusal normal, y aquí hay una contracción prematura, que se ha adelantado. Y miren, la onda P es una onda P negativa, eso quiere decir que está saliendo de otro sitio que no es el nodo sinusal. Nuevamente viene el ritmo sinusal normal, y otra vez otra contracción prematura. Y fíjense, el QRS es angostito. ¿Por qué? Porque se está generando por acá la contracción prematura, pero está bajo por la vía de conducción normal. Por lo tanto, los QRS tienen que ser similares a los QRS de los latidos normales, como acá también se ve, ¿no? Acá también fíjense que hay una taquicardia sinusal, pero por acá se están metiendo extra latidos, ¿no? Pero como son el QRS, ya, entonces esto es de arriba, deben ser contracciones auriculares prematuras, que tienen QRS angosto, a diferencia de las extrasístoles ventriculares, que los QRS son anchos, ¿no? El extrasístole supraventricular también no se tratan usualmente, porque no, hay que buscar más que todo enfermedad de fondo, ¿no? Hay que ver si es que tiene lo mismo, ¿no? Tiene una neumonía, tiene de repente algún tipo de hipotensión, sí o no, pueden tener muchas cosas, ¿no? Solamente se da medicación cuando son muy frecuentes. Hay pacientes que tienen pues más del 10% de extrasístoles supraventriculares que latidos normales, entonces esos casos sí habría que darles tratamiento, ¿no? Pero depende mucho de la causa, ¿no? De repente es un hipertiroideo, ¿no? Y le damos tratamiento para el hipertiroidismo y se acabó el problema, ¿no? Es otra cosa, la fibrilación auricular, que también van a ver en algún momento, tanto en sala como en emergencia, en consulta externa, ¿no? Pues como les decía, en una clase la fibrilación auricular puede tener respuesta normal, respuesta alta o respuesta baja, ¿no? Según la frecuencia cardíaca del latido que queda, el latido restante, ¿no? Acá se ven, por ejemplo, lo clásico de la fibrilación auricular es que, perdón, que no hayan ondas P, que sea sustituido por estas ondas F minúsculas, y lo otro clásico es la irregularidad RR. Los RR son bien irregulares. Pues si los RR son regulares, ya probablemente estamos frente a otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hagan diagnóstico de fibrilación auricular, primero ausencia de onda P, sustitución de la onda P por estas ondas F minúsculas, y las irregularidades de los RR, de los intervalos RR son completamente irregulares. Esa es fibrilación auricular, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Acá no se ve onda P por ningún lado. Se vean acá estas ondas F minúsculas. Y fíjense acá en el D2 como los RR son irregulares, ¿no? Fibrilación auricular. Aquí hay otra fibrilación auricular. Igualito, miren los RR irregulares. No hay onda P. No hay M1, no se ven solamente ondas F de fibrilación auricular. No hay onda P por ningún lado, en ninguna derivación. Fibrilación auricular. No vamos a hablar mucho del tratamiento, pero usualmente la fibrilación auricular, como les decía en una práctica, es básicamente el control de la frecuencia cardíaca.
¿no? Ustedes que no son especialistas, que no son cardiólogos, solamente van a controlar la frecuencia cardíaca, o sea, si está con 110, 120, hay que bajárselos pues a 80, 90, ¿no? Y pueden escoger cualquier tipo de medicación que produzca bradicardia, como son calcioantagonistas, beta bloqueadores, amiodarona, digoxina, dependiendo pues de la patología de fondo que pueda tener el paciente. Pero recuerden esto, frente a un paciente con una fibrilación auricular como esta alta, lo primero que hay que hacer es bajarle la frecuencia cardíaca. No vayan a intentar revertirlo a sinusal, nada por el estilo, porque eso ya es trabajo de nosotros, ¿no? Solamente usted lo que tienen que hacer es bajarle la frecuencia cardíaca con algo, ¿no? El flúter es parecido a la fibrilación auricular, ¿no? Pero el flúter ya tiene una organización un poco mayor en relación a circuitos. Este es un circuito, digamos, en el aurícula derecha, ¿no? De estructuras anatómicas conocidas, y produce estas ondas que parecen de sierra o serruchos perdón, los dientes de una sierra, o dientes de serrucho también le llaman, ¿no? Entonces, lo que forma el flúter no son puntos como en la fibrilación auricular, que son múltiples focos de paro. Este es un circuito en el lado derecho del corazón, en la aurícula derecha, con estructuras ya conocidas, ¿no? Como el septum interauricular, el techo de la aurícula derecha, el istmo cavo tricuspideo y la vena cava superior e inferior, ¿no? Entonces, esta macrorrentada puede ser que produzca los disparos, ¿no? Se ve mucho en hipertensión arterial, en cardiopatías, en valvulopatías, en cardiopatías congénitas y problemas tiroideos, ¿no? Aquí están, fíjense, los dientes de sierra, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre flúter y fibrilación auricular fuera del contexto fisiopatológico? Desde el punto de vista electrocardiográfico, estas ondas parecen que fueran ondas P, pero realmente no son ondas P, son dientes de sierra. Y que no es tampoco fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular no es así tan gruesa, ¿no? Y por otro lado, el flúter auricular, los RR son bien regulares. A diferencia de la fibrilación, que los RR son bien irregulares. El flúter, usualmente los RR son regulares, ¿ya? Cuanto más rápido conduzca a través del nodo, o sea, el problema acá, el flúter es esta, digamos, esta macro reentrada, cómo afecta al nodo auriculoventricular. Dependiendo de la refractariedad del nodo auriculoventricular, podemos tener un flúter más lento o podemos tener un flúter más rápido, ¿no? Acá tenemos un flúter muy rápido, ¿no? Acá tenemos en este D2, podemos ver los dientes de sierra, ¿no? Y fíjense los RR bastante regulares, bastante regulares. Esto de acá es otro flúter, miren D2, cómo se ven los dientes de sierra. Y este flúter, como ustedes pueden ver, miren, los RR son irregulares. Entonces, lo que yo les he dicho es cierto, ¿no? La mayoría de pacientes con flúter, los RR son bien regulares. Pero pueden haber flúteres con RR irregulares, por si acaso, ¿ah? No podrían hacer confundir con una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar son estos dientes de sierra o dientes de serrucho que nos pueden hacer pensar que el paciente tiene un flúter con conducción variable, ¿no? Pero como les digo, la mayoría de F son con RR regulares, ¿no? Aquí, bueno, solamente para exagerar cómo se ven los dientes de sierra, ¿no? Con el flúter auricular también lo mismo, ¿no? Se ven muchas patologías, igualito, ¿no? Cuando viene un flúter auricular usualmente viene con frecuencias altas, 150, 200, ¿no? Entonces acá lo que hay que hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Pero si el paciente está, pues, inestable, ¿no? ¿Eso qué significa? Que está hipotenso, está con una presión sistólica de menos de 90, puede estar en 80, con 70, puede estar con sudoración frío, trastorno de sensorio, ¿no? Entonces, ese paciente está con un flúter inestable, ¿no? Entonces, en él no podemos usar drogas, en él lo que hay que hacer es cardioversión eléctrica, ¿no? Sí, pero la condición para hacer cardioversión
es que el paciente esté inestable. O sea, que esté hemodinámicamente hipotenso, taquicárdico, con sudor frío, con alteración del sensorio, oligúrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos pacientes inestables con flúteres muy rápidos hay que cardiovertir en corriente eléctrica, ¿no? Ahora, si el paciente está con frecuencia cardíaca no tan rápida y está con buena presión arterial, el paciente llega caminando, conversando, orientado, solamente con palpitaciones, se puede utilizar fármacos, ¿no? Para controlar la frecuencia cardíaca, en este caso pueden ser calcioantagonistas como diltiazem o verapamilo, ¿no? Amiodarona, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una forma de arritmia que le llaman reentrada. Es este circuito, la reentrada es un circuito. Ustedes van a escuchar mucho reentrada ventricular, reentrada del nodo. Entonces es un circuito que, digamos, puede ser perpetuado por una extrasístole y forma un circuito. Puede perpetuar una taquiarritmia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos reentradas a nivel del nodo, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a buscar una imagen del nodo auriculoventricular. Acá está. Como ustedes han visto, el flúter, por ejemplo, es una reentrada también, pero es una reentrada grande. A través de todo, dentro de la cavidad de la aurícula derecha se forma todo un circuito, se llaman macro reentrada. En cambio, pueden haber también circuitos de micro reentrada. Por ejemplo, acá dentro del nodo auriculoventricular se puede formar una micro reentrada. Y ese es uno de las taquicardias que más frecuente también van a ver en emergencia. Le llaman la taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular. Es lo que muy comúnmente le llaman TPCV, así como está escrito acá. TPCV. Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada en el nodo auriculoventricular. Entonces, ese circuito de reentrada está dentro del nodo auriculoventricular, ¿no? Y se va a ver así. Una taquicardia de QRS angosto con RR regulares. Y la característica es que a veces no ven la onda P por ningún lado. No ven onda P, no ven nada, no ven absolutamente nada, sino pura taquicardia de QRS angosto y RR regulares, ¿no? En ocasiones se puede ver la onda P metida acá dentro de la onda S, ¿no? Como se ve acá. Aquí se ve una pequeñita onda P dentro de la onda S, ¿no? Entonces es una taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular. Acá pueden ver también esa taquicardia con QRS angostos, RR regulares, y acá se insinúa en la onda S una pequeñita onda P que se está metiendo ahí, ¿no? En este caso, esta taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular responde muy bien a maniobras vagales, ¿no? Entonces, empezar con maniobras vagales y pueden restaurarlo a ritmo sinusal incluso, ¿no? Pero igual, ¿no? Si el paciente está muy hipotenso, porque la taquicardia es muy rápida, entonces hay que hacerle cardioversión eléctrica, ¿no? Y si no sale con maniobras vagales, hay que utilizar fármacos, ¿no? El fármaco de elección es la adenosina. El fármaco de elección para el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular por reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Adenosina o verapamilo o en todo caso diltiazem, ¿no? Y bueno, finalmente amiodarona, pero lo más indicado acá es adenosina en primer lugar, ¿no? Pues tenemos las arritmias ventriculares donde ustedes pueden ver que el complejo QRS es ancho, ¿no? Bien, este es el complejo normal del paciente y estos son los complejos QRS anchos. Pues, ¿ancho por qué es? Porque el foco de disparo o de extrasístole no está arriba en las aurículas, sino está en los ventrículos, ¿no? Miren acá, estos son los latidos normales y estos son extralatidos, pero anchos, aberrantes, ¿no? Esos son latidos ventriculares. Entonces, cuando tienes un latido normal, un latido ancho, anormal, con T anormales, uno normal, otro ancho, uno normal, otro ancho, eso se llama bigeminismo, ¿no? Tienes unas extrasístoles ventriculares que están en bigeminismo porque tienes un latido normal alternando con una extrasístole ventricular. Latido normal, extrasístole ventricular, latido normal, extrasístole ventricular. Tenemos también trigemo, porque tiene dos latidos normales,
con una extrasístole, 2 latidos normales y el tercero es una extrasístole. Cuadrigeminismo, tienes 3 latidos normales, el cuarto es ventricular, 3 latidos normales y el cuarto es ventricular, ¿no? Pues tenemos multifocales porque, bueno, en un solo trazo tienes 2 morfologías diferentes de extrasístole ventricular, ¿no? Mira, acá hay hasta 3. Estos son los latidos normales y estos son una extrasístole ventricular de un foco, otra extrasístole ventricular de otro foco y otra extrasístole de otro. Esto le llaman multifocales, ¿no? También llamados polimórficas. Miren este de acá, a diferencia de este de acá, los dos son anchos, pero uno está apuntando hacia arriba y otro está apuntando hacia abajo. Puede ser en pares también, vienen 2 juntitas, son los latidos normales, y hay 2 ventriculares juntas, ¿no? A veces vienen en 3, en tripletes, ¿no? Pero esto ya no se llama tripletes, se llama esto, vienen 3 juntas o más, le llaman taquicardia ventricular. Pues 3 extrasístoles ventriculares juntas o más, taquicardia ventricular, ¿no? Taquicardia ventricular. Entonces, cuando tengan una arritmia ventricular, ¿no? Hay que ver si el paciente tiene o no cardiopatía de fondo, ¿no? O sea, no se asusten. Mucha gente, muchos médicos, cuando ven una extrasístole ventricular, urgente, llamen al cardiólogo, el paciente lo remiten, tienes que ir con urgencia al cardiólogo, ¿no? Pero en primer lugar hay que averiguar si esta arritmia ventricular tiene síntomas o no, si son frecuentes o no, y si el paciente tiene cardiopatía o no de fondo. No, porque a veces uno puede tener arritmia ventricular, pero su corazón está estructuralmente normal. Entonces ahí habría que ver qué cosa está pasando, ¿no? Tranquilidad, ver qué alteración está presentando el paciente, ¿no? Y lo otro es que a veces el paciente no tiene ningún síntoma, ¿no? Entonces habría que ver si le palpita o no le palpita, si se ha desmayado o si ha tenido síncope. Eso ya es más ominoso, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que viene con arritmia ventricular frecuente y ha tenido síncope, pues hay que tener cuidado con él. Pero si, por ejemplo, viene un paciente que por ahí tiene un par de extrasístoles ventriculares y nunca ha tenido ningún síntoma y no tiene enfermedad cardíaca, no hay que alarmarse ni enviarlo al cardiólogo rápidamente, ¿no? Existen ya pues arritmias ventriculares mayores como esta de acá, donde prácticamente todo es una taquicardia de QRS ancho. Esto le llaman taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, ¿no? Y usualmente el paciente, pues, si está con taquicardia ventricular, usualmente puede estar inestable, usualmente va a requerir cardioversión, ¿no? Y hay que ver también el fondo, si es una cardiopatía de fondo o no, de repente es un infarto de miocardio, es un paciente que consume drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Taquicardia ventricular. Puede utilizar antiarrítmicos, pero si el paciente también está con esta taquicardia ventricular y está inestable, hay que cardiovertirlo. Si ustedes ven este electro así con una taquicardia de QRS ancho, RR regular, el paciente está hipotenso, está chocado, con sudor frío, oligúrico, deshidratado, hipotenso, entonces tienen que cardiovertirlo. Acá no podemos fármacos, ¿no? Ahora, si el paciente tiene una taquicardia ventricular, que el paciente pues no tiene sintomatología, no está hipotenso, está caminando, entonces podemos utilizar cualquier otro tipo de antiarrítmicos dependiendo de la patología de fondo. Incluso en los pacientes que tienen taquicardia ventricular y tienen una miocardiopatía importante, está indicado colocarlos un desfibrilador implantable en este tipo de pacientes que realmente son de alto riesgo de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Existe este término de fenómeno de RP, que una contracción prematura caiga muy cercano al pico de la onda T de precedente y eso puede desencadenar una taquicardia ventricular, ¿no? Taquicardia ventricular con signos de hipoperfusión es defibrilación, ¿no? Y maniobras de resucitación. Entonces existe este término que le llaman torsade de points, o torsión de punta, que es una taquicardia que le llaman polimórfica o helidal. ¿Por qué? Porque el eje del QR se va variando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tienen la taquicardia con las puntas para arriba, acá tienen una taquicardia con las
estás para abajo y nuevamente se va para arriba y nuevamente para abajo. Eso le llaman torsión de punta, ¿no? Y usualmente está asociado a síndromes de QT largo, puede ser congénitos o adquiridos por fármacos, ¿no? Bueno, la fibrilación ventricular, que siempre es RCP y cardioversión. Y bueno, este es el, como les repetía, el Wall Parkinson White, la onda P normal, un PR muy cortito, onda D, onda delta, QRS ancho. Y los cambios de la onda T, ¿no? Esta es una morfología clásica de Wall Parkinson White. Como les decía, esta vía accesoria puede producir taquicardias con, ¿cómo se llama? Con QRS angosto, ¿no? Que bajan por la vía normal y regresan por la vía aberrante y se forma un mito de macro reentrada también acá, ¿no? Y tiene el Wall Parkinson White, fíjense cómo se configura muy bien la onda delta, el corto y el QRS ancho, ¿no? Típico, típico. ¿No? Y puede producir también arritmias con complejo QR ancho, ¿no? En este caso puede ser una fibrilación auricular. Miren esta taquiarritmia que puede ser por un Wall Parkinson White con un QRS bastante adelgazado, una ortodrómica, y esta de QRS ancho es una antidrómica, ¿no? Como decía, acá puede ir por la vía de conducción normal, de la vía, digamos, el corazón normal. Este es un paciente que tiene un Wall Parkinson White con este haz de Kent acá, donde conduce por la vía de conducción normal y regresa por la vía aberrante, ¿no? Se forma, configura taquicardias de QRS angosto y la otra taquicardias de QRS ancho, ¿no? Bueno, eso sería todo. Ok, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Ok, no hay problema.